Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Muy bien, amados, Dios les bendiga. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 3, versículo 12, por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Y luego vamos a abrir en San Juan también un pasaje. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Solo un versículo donde dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Allí dice la palabra de Dios. Volvemos a repetir. ¿Estamos todos ya así? Amén. Mirad, hermanos, ¿para quién es esta palabra? Para la iglesia, los hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros o de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y vamos a San Juan ahora, libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Capítulo 20 de San Juan, versículo 24, vamos a hablar o por lo menos vamos a leer, hermanos queridos, de la incredulidad de un discípulo de Cristo, que ya estaba caminando con Cristo hacía más de 3 años. Allí leemos San Juan 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. 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 Podemos decir que nuestra vida espiritual, según la palabra de Dios, tiene que haber una sentida o un énfasis de vigilancia también acerca de la incredulidad. La palabra incrédulo, según el diccionario, es que no cree con facilidad o que no cree a la ligera. No cree enseguida. También incrédulo, podemos decir también la definición que nos da, que no cree o que le cuesta hacerlo. Pero acá estamos hablando parece incompatible que una persona pueda ser creyente y que pueda ser incrédula. Pero de acuerdo a lo que leímos, Jesús ve en Tomás, en manera especial, un creyente incrédulo. Tomás, sé creyente
y no incrédulo. ¿Será que nosotros no tenemos alguna incredulidad, hermanos? Vamos a ir viendo. Porque vuelvo a repetir, el incrédulo que no creo que le cuesta hacerlo. Yo creo que las dos aristas de la incredulidad, yo veo dos especies de aristas de la incredulidad. En 2 Tesalonicenses, no es para buscar, es simplemente para los que están anotando, 1:8 dice que Dios dará retribución. Hay dos clases de, ahí la Biblia, las Escrituras nos dicen que hay dos clases de incrédulos, que Dios dará retribución a los que no conocen a Dios. ¿Quiénes son los que no conocen a Dios? Ahí está. Y como definíamos, los que no creen en Dios. Decíamos hace un momento atrás que los necios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso no da lugar a la existencia de Dios. Y hice el último censo que se hizo en nuestro país, que un 55% de nuestros compatriotas dicen que literalmente no dan probabilidad a la existencia de Dios. Dice que Dios dará retribución a los que no conocen a Dios, porque ellos no creen en Dios, no creen que exista Dios, y vemos a otro tipo de incredulidad, la otra arista, y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hay dos tipos de incredulidad ahí. ¿Sí? ¿Podemos ver eso? Pero ¿puede haber un creyente incrédulo? Creemos que sí, según lo que hemos leído de Hebreos 3:12, que tenemos que tener cuidado. ¿Quién tiene que tener cuidado? La hermandad. ¿De qué cosas tenemos que tener cuidado? Del pecado, del mundo, de Satanás, ¿verdad? De nosotros mismos. En este caso, ¿dónde está el problema? En nuestro corazón. Dice que en nuestro corazón, ninguno de nosotros, la hermandad, dice la palabra de Dios, creo que el escritor de los Hebreos, personalmente creo que fue Pablo, dice que ninguno de nosotros está exento de que en algún momento en el caminar cristiano nazca una incredulidad. ¿Qué es una incredulidad? La Biblia mismo dice: no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es un corazón malo? ¿Qué es la incredulidad? ¿Qué podemos decir bíblicamente? Personal. ¿Yo que cambia la definición de los diccionarios de los hombres? ¿Cuál es nuestro diccionario también para definir las cosas como Dios las ve, como Dios las define? El diccionario de Dios, las Escrituras también dicen que es, la Biblia mismo se enseña a sí mismo. Dice que la incredulidad, ahí nos está diciendo que es un corazón malo, que en algún momento puede nacer en nosotros. Y que ese corazón malo, esa maldad en el corazón que puede nacer en algún momento de nuestra vida, estimo que puede ser por descuido seguramente, porque ahí dice tener cuidado, así que hay que tener mucho cuidado. Ese corazón malo que puede nacer alguna cuestión allí, ¿a qué nos va a llevar? Ese corazón de desobediencia, ¿a dónde nos va a llevar? Sigue diciendo la Biblia sigue enseñando a nosotros. ¿Nos va a llevar a qué? A apartarnos del Dios vivo. Y no dice que sea inmediatamente. Por eso es la necesidad de vigilar nuestro corazón, que no nazca la incredulidad. Nadie está libre. Y usted va a ver que posiblemente cuando terminemos, vamos a hacer una oración, si Dios nos permite, de arrepentimiento, porque creo que en todos nosotros hay algún vestigio de incredulidad. Y los predicadores de hoy están muy inclinados a sembrar, lo hacen ignorantemente o voluntariamente, pero están sembrando en la gente la incredulidad. Entonces lo vamos a poner en contexto allí.
¿Puede un creyente ser incrédulo? Creemos que sí, porque allí la palabra de Dios en la pluma del apóstol nos dice que tenemos que tener incredulidad. Los discípulos tenían incredulidad, ¿no? Marcos 16:10 da testimonio de eso. Dice que ellos, dice que cuando oyeron que Jesús vivía, porque allí María Magdalena, la que el Señor había echado 7 demonios, dice la Biblia, fue una de las primeras que vio al Señor resucitado. Y dice que fue corriendo y les contó a los discípulos. Ellos, cuando oyeron que el Señor vivía y que se había sido visto por ella, por María Magdalena, dice que los discípulos estaban tristes y llorando. Esa tristeza y ese lloro, ¿qué era? ¿Un síntoma de qué? De incredulidad. Y ellos estaban tristes y llorando, y María Magdalena dice que va y les cuenta y que lo había visto. Y dice la Biblia, 16:10, Marcos, no lo creyeron. ¿Ya habían visto alguna resurrección de Cristo? Sí. ¿Ya había? Alguna vez un siervo de Dios me dijo que no, o éramos creyentes o éramos incrédulos. Yo acá veo creyentes con incredulidad, creyentes con vestigios de incredulidad. Se puede tener incredulidad, es incompatible con la fe, es incompatible, pero lo cierto es que la Biblia muestra que en nuestro corazón, en el corazón de los discípulos, en el comienzo aunque sea, pero había incredulidad. Tenemos que aprender de ella y la pluma de Pablo nos dice, tengan cuidado hermanos, eso es un aviso para la iglesia, que no nazca en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. Los discípulos tenían incredulidad. En Marcos 16:12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros discípulos, y ni aún a ellos creyeron. Seguían siendo en una postura de incredulidad. Y llegamos a lo que hemos leído, la típica incredulidad que todos de alguna forma hemos escuchado de Tomás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna vez escuchó la incredulidad de Tomás, no? Leyeron, predicaron, le enseñaron sobre eso y la estamos repasando así. Pero, ¿será que la típica incredulidad de Tomás, tan predicada, tan enseñada, no estará en la generación de creyentes de hoy? Vamos a ir mirando en el espejo de la palabra de Dios. ¿Será que la incredulidad de Tomás no es vigente hoy o actúa en muchos corazones? Que nos tiene el nuestro es la importante. Amén, hermano. Es la gran importancia que nosotros vigilemos, que nos esté la típica. ¿Cómo podríamos definir o sintetizar la incredulidad de Tomás? ¿Cómo la podíamos sintetizar? ¿En qué radicaba? Si yo digo, deme una pequeña frase. Perfecto. Ver para creer. Y ahí los creyentes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cuando yo le escucho decir, por ejemplo, sobre todo a las damas, yo no sé qué voy a cocinar mañana, no tengo nada para cocinar. ¿Habrá incredulidad? ¿Será posible que puede ser un rasgo de incredulidad? Yo creo que sí, pequeño aunque sea, pero lo es. Me decía una persona que no es creyente, ¿no? O sea, a su manera será, pero no es un verdadero creyente genuino. Hace un par de años atrás, no sé cómo voy a hacer en enero, no sé, tal vez pase hambre en enero. Yo le decía, el Señor puede bendecir, quede tranquilo, el Señor puede bendecir, el Señor puede suplir, Dios es muy misericordioso. No solamente que pasó bien en enero, sino que yo lo vi en todo ese año, una prosperidad que no la tenía. ¿Qué había en su corazón? Incredulidad. Pero eso está
entre comillas, es compatible con la vida de un impío. Pero estamos hablando que la incredulidad también puede estar o puede haber rasgos de incredulidad en el corazón de un creyente, hermanos. Los discípulos con incredulidad. La típica incredulidad de Tomás en la generación de creyentes de hoy. Yo creo que puede estar. Juan 20, 24, 29, ahí la leímos, ¿no? Porque Tomás terminó diciendo, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, quería ver, ¿qué más quería? Tocar, ¿y qué más quería? Si yo no viere la señal en sus manos de los clavos y metiera en mi mano, mi dedo en la llaga, en el lugar de los clavos, quería ver, tocar, y metiera mi mano en su costado, ¿qué quería hacer ahí? Comprobar. Ver, tocar, comprobar. Le están provisionando eso en las iglesias muchas veces los maestros, los falsos maestros. Le dan algo a la gente para que la gente toque, para que la gente pueda creer, ¿sí o no? Desde un ramito de trigo, desde un almanaque, no sé de qué, desde, bueno, una rosa, desde tocar el manto, pero la gente necesita ¿qué? Y que son creyentes ¿cómo? Si usted necesita ver, si necesitamos tocar, si necesitamos comprobar. Cuando digo comprobar, es el creyente que quiere llevar todo al plano de la lógica, quiere llevar todo al plano de lo natural, quiere llevar todo al plano de lo razonable. Y la fe escapa del plano de todo lo razonable. El culto, tenemos que brindar a Dios un culto racional, amén. Eso sí. Pero la fe, lo cierto es que muchas veces se escapa de la lógica. Y usted a veces quiere explicarle a un creyente de la existencia de Dios. Y no, yo quiero que usted me explique, me convenza, que me haga razonar, que esté con mi lógica. Y es imposible porque Dios es sobrenatural. Amén. Es una persona omnipotente, todopoderosa. Y nuestra mente es apenas como le dijo a Lutero, creo que fue, iba caminando por la playa, en la arena, y dice que no entiendo esto, Señor, y entonces iba pateando una latita, y dice que escuchó en su corazón que Dios le habló y le dijo, es que no vas a entender, dice, te voy a mostrar cómo, de alguna manera le mostró cómo no podía entender, no podía tener toda lógica lo de Dios, porque la fe también hay un espacio para creer sin ver, sin demostrar, sin tener lógica a veces, sin tener todo razonado. A mí, si usted me convence, razonado. No puedo razonar todo cómo es Dios, porque es una persona que escapa a mi mentalidad pequeña, frágil, chiquita. Y dice que iba pateando un tarrito y de repente Dios le dijo, bueno, llená toda la arena de la playa en ese tarrito. Es imposible, hermanos. Pero yo creo que tenemos rasgos de la típica incredulidad de Tomás también nosotros. ¿Es así? Podemos sintetizar que la incredulidad de Tomás razonaba en creer, ver para poder creer. ¿Sí? Vamos a ver si nosotros no tenemos algún rasgo de incredulidad. Porque fe es creer sin necesariamente ver, sin necesariamente tocar nada, sin necesariamente palpar nada, sin necesariamente requerir poder comprobar nada. Yo diría que la fe la sintetizaría así. Si Dios lo dijo y está escrito, lo creo. Amén. Pero a veces nosotros, ¿será así como está escrito? ¿Será? No importa que yo no lo pueda entender, no importa que no entre en mi lógica, no entra en mi razonamiento, porque todo no puedo razonar a Dios, porque escapa de mi mente pequeña, frágil, diminuta. Estamos conociendo a Dios. La fe o creer es
Es creer sin necesariamente ver, ni tocar, ni palpar, ni poder comprobar muchas veces todas las cosas. Los que le creen a Dios no necesitan ni quieren evidencia para validar su confianza en Él. No quiera validar su confianza en Él queriendo ver primero para después creer. Tenemos que, esto totalmente al contrario, hermano. Recorrer el otro camino. Creer muchas veces para después Dios, ver a Dios en acción. Y entonces el Señor le dice a Tomás, ¿en qué radicaba la incredulidad de Tomás? En que quería ver. Porque me has visto, dice el Señor, Tomás, creíste. Bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. Pero no tenemos que ignorar que nosotros queremos, hay una tendencia a ver. Y eso es, delante de los ojos de Dios, ¿qué es? Incredulidad. ¿Qué es incredulidad? ¿A dónde nos va a llevar la incredulidad? ¿Qué dijimos que es incredulidad? Un corazón malo para apartarnos de Dios. Ese es el raíz del asunto, un corazón malo para apartarnos del asunto. Aprendamos del profeta Habacuc, ¿sí? ¿Alguna vez escuchó del profeta Habacuc? Amén. Tengamos presente, no pierda de su mente lo que Jesús tildó de incredulidad. La necesidad, Jesús ahí tildó ante Tomás la necesidad de Tomás, tú necesitas ver para poder creer. Tenga presente eso. ¿Qué es lo que veía Habacuc? Le voy a leer Habacuc 3:17, no lo busque por favor porque vamos a ir un poquito más rápido, simplemente para que usted corrobore en su casa si quiere. Aunque la higuera no florezca, ¿qué veía? ¿Un panorama aliciente? No. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales. 3:18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿El Dios de qué? De mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis, no es en las alturas, en mis alturas. ¿En qué altura? En las alturas espirituales que había logrado alcanzar Habacuc, lejos de todo contacto con la incredulidad. Porque su panorama era desolador, devastador, ¿sí o no? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Mi amigo, ¿qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Será que no hay incredulidad? Mi Dios, yo cuando veo a Habacuc, digo, me saco como quien dice el sombrero, ¿no? Porque Habacuc no necesitaba ver nada, ninguna evidencia de que Dios estuviera con él. Es más, todo lo que él veía parecía que Dios ni estaba, ni existía. Pero él, ¿qué podía decir? Me alegraré ante todo ese panorama. Nos falta crecimiento, hermano. Yo tengo fe, Gustavo, yo tengo fe, pastor. Por favor, a veces no sabemos lo que decimos. Es como la abuelita que yo ministraba y me decía, tengo una fe, Gustavo. Sí, abuela, ¿estás segura? Mi fe es impresionantemente grande. ¿Así, abuela? Sí. Pasaban 2 minutos y parecía que el Señor le sacaba la careta. Me decía, pero te hace una pregunta. ¿Cristo resucitó? ¿Tenía fe? Mi Dios. La incredulidad no existía para Habacuc. Allí no se ven señales, ni siquiera evidencia de la existencia de Dios. Y en mis alturas, en la vida espiritual, me hace andar.
No había señales ni evidencia de Dios, pero tenía una confianza intacta. Parecía todo en contra. Parecía no contar con la bendición divina. Sin embargo, se cumple lo que dice en la carta de Pablo a los Corintios. Dice que el creyente debemos de andar por fe y no por... Dice que nosotros andemos por fe y no por lo que vemos. Amén. Decir eso es decirlo de otra manera más sencilla. Andar, caminar en la vida espiritual todos los días, hermano, sin guiarnos por lo que vemos, sino guiados por lo que creemos. Pero muchas veces usted y yo, ¿qué pasa? Nos guiamos por lo que vemos, ¿sí o no? Yo creo que sí, hermanos. El creyente, hermanos. Hay tres tipos de creyentes. Permítame enseñarlo de esta manera. Yo veo tres tipos de creyentes. Y más en estos tiempos. Tres tipos de creyentes. Tal vez usted me diga, no, pero hay dos, pues según lo que usted dijo anteriormente. Pero ahora permítame exponerlo de esta manera. Hay el creyente genuino. ¿En qué cree el creyente genuino? La palabra de Dios. Amén. Si Dios lo dijo y está escrito, es verdad. Amén. Amén. Jesús dijo que la iglesia va a ser edificada sobre la roca. ¿Qué es la roca? La palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y nazca el lucero en nuestros corazones. Amén, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. El creyente genuino se guía por la palabra. Amén. Camina por la palabra. Ese es el creyente. Después tenemos el creyente con incredulidad, como venimos mirando. El creyente con incredulidad, ¿cuál es? ¿Cómo lo definiríamos? Es el que necesita ver algo para poder creer. ¿Sí? ¿Será que no hay creyentes así hoy? ¿Será que no estamos nosotros en ese estado? Bueno, vamos a examinarnos. Los Tomás, los que necesitan ver para creer. Y después tenemos creyente incrédulo, y tenemos también los incrédulos creyentes. Porque la incredulidad, según la Biblia, la palabra de Dios, es algo que nosotros tenemos que vencer. ¿Sí? Dios nos lo hará por nosotros. Nosotros tenemos que vencer la incredulidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Los que no vencen la incredulidad son incrédulos creyentes. Pero la incredulidad está reinando en su corazón. Y ahora vamos a ir mirando. ¿A dónde nos lleva el destino de ese corazón malo? Cuando hay incredulidad. Tarde o temprano nos vamos a apartar del Dios vivo. ¿Qué es lo que va a haber en los últimos tiempos antes de la venida del Señor? La apostasía, apartarse de la fe. Así que, ¿qué es lo que los fue apartando en el tiempo? Los hizo apartar del camino de Dios. Un corazón malo de incredulidad. Un corazón malo de desobediencia. ¿De quién está esa responsabilidad? ¿Le podemos echar la culpa al diablo? Tampoco le podemos echar la culpa al diablo. ¿Es un pecado sin perdón la incredulidad, hermanos? ¿Qué dice usted? Alguno me está diciendo que sí, otro me está diciendo que no. En el seminario, cuando estudiábamos, se nos dijo que, me quedó grabado para siempre, es el único pecado que Dios no puede perdonar. No creer en Él. La incredulidad es una voluntad popular, hermano. Juan 8:23, en la boca de Cristo. Ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy el que soy, morirán en sus pecados.
¿Puede ser entonces el pecado imperdonable? Puede ser. Creemos que sí. Creemos que sí. Porque el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos convencerá Pecado, de justicia. ¿Qué es convencernos de justicia? Por cuanto no creen en Él. Cuando una persona no cree en Jesucristo, se arruinó eternamente. Se condenó eternamente. Es una continua y sistemática resistencia a creer en el Señor Jesucristo. Hay una sola excepción, encontré en la Biblia una excepción para perdonar la incredulidad. Está en la pluma de Pablo. Pablo dice en 1 Timoteo 1:13, una excepción que encontré que Dios perdona la incredulidad. Vamos a mirar bajo qué contexto. 1 Timoteo 1:13, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cuándo la incredulidad es perdonada? Por ignorancia. Cuando somos ignorantes. A partir de ahora, toda incredulidad que usted manifieste, tenga cuidado. Tenga cuidado. Ahora usted ya no y yo no somos más ignorantes. Amén. Despójese de toda incredulidad. El Señor le muestre. Aunque terminemos de acá, y después el Espíritu Santo le vaya mostrando áreas donde hay vestigios, rasgos de incredulidad, despójese, porque eso tarde o temprano nos lleva a apartarnos del Dios vivo. Y la Biblia nos manda que nadie, ninguno de nosotros miremos por nosotros mismos y estemos vigilantes a que no nazca nunca en nuestro corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Ninguno de nosotros está exento según la palabra de Dios. La incredulidad es descubierta con la misericordia solo si es por ignorancia, porque Pablo dice que perseguía, injuriaba y hacía cualquier desastre contra la iglesia del Señor, pero lo hacía por ignorancia. Cuando somos ignorantes. Los creyentes genuinos y verdaderos, los tres tipos de creyentes que encuentro o podemos clasificar en la Biblia, permítame hacerlo. La Biblia dice que el justo, el creyente genuino verdadero, por la fe vivirá. Sobre la roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El creyente debería de actuar así, hermanos. Si Él lo dijo y está escrito, ¿qué tengo que hacer yo? Lo tengo que razonar, le tengo que buscar la lógica, le tengo que buscar la manifestación de poder de Dios. No, si está escrito, lo dijo. Aunque en mí no se manifieste, aunque en mí no haya evidencia de esa palabra, de esa promesa, pero si está en la Biblia, si está escrito, ¿por qué digo y hago énfasis que si está escrito? La sabiduría de Dios que dejó toda su palabra plasmada y escrita. ¿Se imagina si hubiera sido solamente de voz en voz? ¿Qué podía hacer? Un desastre. Pero ahora la Biblia nos dice que no aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Si está escrito, lo puedo creer. Si no está escrito, no estoy obligado a creerlo. Pero si está escrito es verdad, aunque no se manifieste en mi vida. Aunque no haya evidencia de esa promesa en mi vida. Está escrito y es verdad. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén, hermanos. Nos guiamos por la palabra. No me guío por mis emociones. ¿Será que los creyentes de hoy no se guían por las emociones? Ay, vos sabés que yo fui al culto y no sentí nada. No sentí la presencia de Dios. ¿De dónde sacamos que nos guiamos por la presencia? Por mis emociones que son inestables. Yo siento en mi corazón que Dios está enojado conmigo. ¿De dónde sacaste eso? Yo no sé si Dios está conmigo. ¿Pero por qué? Porque yo siento que Dios... ¿Qué me importa tus emociones? Yo me guío por la palabra y sé que Dios está conmigo, aunque mis emociones digan lo contrario. Amén. Porque Dios dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se guíe por las emociones, por amor de Dios, pero tenemos una generación de creyentes guiándose por las emociones. Vienen a las reuniones y quieren percibir de la presencia de Dios. A veces se percibe, hermanos, y a veces no se percibe. Y si no se percibe, Dios se reserva el derecho de hacerlo o no. Amén. Pero no por eso yo voy a ser
una cuestión de, guiado por mis emociones, vuelvo a repetirlo, son inestables. No me guío por mis emociones, ni por mis percepciones. Yo percibo que, y yo percibo. ¿Qué me importan nuestras percepciones? Amén, hermano. Amén. Vamos a leer la Escritura. Vamos a creerle a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y si Dios lo dijo y está escrito, lo creo. Aunque no haya evidencia, no tengo necesidad de ver nada. Si Dios lo dijo y está escrito, lo creo, le creo a Dios. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Soy creyente. No solo creo en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios dentro de la iglesia. El tema es no solamente, el creyente no solo cree en Dios, le cree a Dios. Amén. Ahí es el problema. Creyente depresivo, ¿le cree a Dios? Pastores en desánimo, ¿creen que no lucho con el desánimo? ¿Para qué viene el desánimo? Para llevarme a la incredulidad. Hace poco le escribí a un pastor. Digo, mire que el estar en doble ánimo, ¿qué es el doble ánimo? Vosotros los de doble ánimo, ¿qué nos manda a hacer? Purificad los corazones. ¿Qué es doble ánimo? ¿Estar bien? Estar mal. Estar mal y estar bien. ¿Vive la generación de creyentes de hoy en esa inestabilidad emocional? ¿Sí? ¿Se están guiando por qué? Las emociones. ¿Nos guiamos por la palabra de Dios? Amén. La Biblia nos dice, le escribió a un pastor días pasados, mire hermano, si hay inestabilidad emocional en su vida, yo soy uno de los que lucho, vengo de una familia de toda genética, todo desanimado, todo depresivo, vengo de esa línea, pero digo, el asunto es que tengo que verlo como lo ve la Biblia. Vosotros lo de doble ánimo, dice Santiago, si mal no recuerdo, dice, purificad vuestros corazones. Así que es un problema de falta de purificación de mi corazón. Amén. Amén. No solo creo en Dios, sino que le creo a Dios. Amén. Después tenemos los hermanos, los creyentes incrédulos. ¿Cuáles serían los creyentes incrédulos? Vamos a mirar si no estamos nosotros allí. Dice, les reprochó Jesús su incredulidad y la dureza de su corazón. Así que, cuando somos creyentes incrédulos, ¿qué tenemos? Incredulidad. Y también otra aliada que está oculta allí, que nadie habla de ella, es la dureza de corazón. Cuando plantaba en mi horticultura, tenía que esperar tenía que el terreno estar húmedo. Amén, hermanos. Eso habla de dureza contra qué. Resistencia contra la verdad, contra la palabra de Dios. Oh, que deberíamos de aprender de un misionero que a mí me encantaba escucharlo. Cuando yo predicaba en la congregación, él estaba sentado siempre allá atrás. Y él solía decir, es cierto, Padre, ese soy yo, Señor. Y estaba hablando mal de él. Pero ese no era duro contra la palabra. Hay que muchas veces te levantan así la mirada. Ese corazón duro, incredulidad que lo está llevando ¿a dónde? A apartarse del Dios vivo. Pero empiezan los síntomas, hermano. Cuidado cuando empezamos a resistir la palabra de Dios. Cuidado cuando empezamos a cuestionar la palabra de Dios. Cuidado cuando empezamos a ver la quinta pata del gato que tiene 4 solamente. Sí estuvo buena la palabra, pero, cuando dijo pero, se perdió todo lo bueno. La Biblia dice, escuchadlo todo perfecto, retened lo bueno. Amén, hermanos. Amén. La parte que no le compete, que no le parece que no es para usted, calle su boca y reciba lo bueno. ¿Podemos decir amén? Amén. Pero Marcos 16:14 entonces dice que el Señor Jesús le reprochó su incredulidad. ¿Será que el Señor Jesús no nos reprocharía nuestras incredulidades y la dureza de nuestros corazones? Los creyentes incrédulos necesitan señales, evidencia, ¿sí o no?
¿Necesitarán? Demandar evidencia para poder creer es querer a un Dios servirle, hermanos, cuando es todo al revés, ¿sí o no? Y todavía tenemos los predicadores de hoy que le enseñan a la gente a fomentar la incredulidad. Usted es hijo de Dios, usted es hijo del rey, tú eres la princesa del Señor, reclámale al Señor, demanda eso de parte de Dios. ¿Se escucha eso o no? ¿Están enseñando o fomentando qué? Fomentando la incredulidad. Porque ¿qué es la incredulidad en un creyente? Un creyente incrédulo, ¿qué es? Querer ver para creer. Y querer ver para creer es tener a Dios como un Dios servil, un Dios a mi servicio, cuando es totalmente al revés. Nosotros estamos para servir a Dios, amén, hermano. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, vaya al libro de Éxodo y dice, creo que 16 veces, para que me sirvan, para que me sirvan. ¿Para qué Dios nos sacó del pecado, de la esclavitud de Satanás? ¿Para qué nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz? Para que le sirvamos. No solo para que nos sirvamos de Dios, es para nosotros servir a Dios también. Aún con nuestro testimonio de vida. Pero ahí está la predicación de hoy. Hermanos, les tengo que advertir, si nosotros tenemos temores, si tenemos ansiedades, si tenemos turbaciones, 2 por 3, si tenemos afanes, si tenemos dudas, esas cosas no hacen más que revelar la raíz de todas las cosas. Eso es porque tenemos síntomas, evidencias, que en nuestro corazón hay incredulidad. ¿Hacia qué? Hacia la palabra de Dios. ¿Vamos a arrepentirnos? Amén. ¿Puedes decir conmigo, Señor, te entrego mi corazón esta mañana? Señor, si tengo esa incredulidad, ahora ya sé que es un corazón malo para apartarme del Dios vivo. Señor, límpiame con la sangre de Cristo Jesús de todo pecado de incredulidad y de toda maldad, en el nombre de Jesús. Y el último, un creyente incrédulo, pero ahora tenemos un incrédulo creyente. ¿Será que hay incrédulos creyentes? ¿Que la incredulidad está reinando? En vez de estar reinando la fe, ¿está reinando quién? La incredulidad. Lucas 8:12 dice, los identifica cuáles son los incrédulos creyentes. Y los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios. ¿Sí? Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué el diablo viene y quita del corazón de los creyentes la palabra? Para que no crean y se salven. Y son ese creyente que queda con un formato exterior. Parece un creyente genuino, pero tiene solo un formato exterior. Cuando yo veo en un estado de WhatsApp de cierto joven que pone este versículo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Usted qué dice ahí? ¿Cómo está ese creyente? ¿Cómo lo ve? Aparentemente. Re bien, dijo el Cali. Ya se acabó, era regular bueno. Acá dice re bien, pero era regular bueno. Usted lo ve perfecto. Pero ese mismo joven, hace años que vive en fornicación. ¿Y los fornicarios dónde van? ¿Quedan excluidos? ¿Qué es fornicación? Toda relación ilícita fuera del matrimonio. Toda relación ilícita. Es un incrédulo creyente.
¿Será que se puede llegar a esa estatura? ¿Sí? Mire lo que dice el Salmo 106, versículo 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. ¿Por qué digo que hay creyentes? Hay creyentes con incredulidad, que podemos estar nosotros, pero nunca podemos estar en esa posición por amor de Dios. Y si alguno se ve en esa posición, salga de ahí en el nombre de Jesús. Creyentes que están en fornicación, por ejemplo, como este muchacho joven, pero que él está autoconvencido totalmente, engañado totalmente de que él es salvo, no tiene nada que temer. Y no elige al azar cualquier versículo, elige ese versículo. ¿De quién temeré? ¿Debería de estar temblando? Pero él está convencido de que, ¿para dónde va él? Caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Qué es lo que él se volvió totalmente un incrédulo? Al efecto de la palabra de Dios. ¿Conocerá que la palabra de Dios dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios? No erréis, no ignoréis, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. ¿Conocerá? Esa persona totalmente conoce, pero se autoconvenció que Dios está dictando su Biblia personal para él. Están autoconvencidos creyentes y que ya son incrédulos creyentes. La creencia está en segundo lugar. Son incrédulos creyentes. Ya no le creen a la palabra de Dios. Dios dice que los fornicarios, y siguen viviendo en fornicación porque están autoconvencidos que van a heredar el cielo. Cuando lo que van a heredar es otra cosa. El infierno. Un incrédulo creyente. No creyeron a su palabra, dice el Salmo 106, versículo 24. La palabra de Dios, hay mucha gente que ya no le hace ni le causa ningún efecto. Ningún efecto. Ningún efecto. Y yo tengo temor, hermanos, que nosotros no estemos en ese camino. El otro día yo escribí, hermanos, en el grupo de la iglesia, acerca de lo que está pasando en cierto lugar, cómo la gente está vendiendo el iris, y eso está, y ninguno de ustedes, ni uno, puso nada al respecto. A mí me preocupa que nosotros veamos las señales y que no produzcan, y les puse un versículo, y que no produzcan ningún efecto. Tenga cuidado, porque puede estar o ser de las vírgenes que ante la venida del Señor dice que estaban durmiéndose. Y la Biblia dice que nosotros no durmamos como los demás. Amén. Cada vez que la palabra de Dios produzca algún impacto de las cosas de la agenda del anticristo que se viene una avalancha sobre nuestros días, tiene que producir algún efecto en nosotros, algún comentario. Vamos a orar, hermano. Oh, qué tremendo. Por lo menos esperaba a alguien decir algo. Nadie puso nada. Digo, Señor, es preocupante cuando nosotros no nos produce ningún efecto la palabra de Dios. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Para analizarnos, hermano, en nuestra casa, en nuestra vida personal. El trágico costo de morir abrazado a la incredulidad. ¿Cuál es el trágico costo que pagarán los que morirán abrazados ya lo dijimos, dice que 2 Tesalonicenses 1:8, dice que Dios dará retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no conocen a Dios, ¿quiénes son? Los que no creen en Dios. Pero los que no obedecen también recibirán retribución, dice. Los que no obedecen al reino, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son los que no le creen a Dios. También tendrán el mismo final. Trágico, terrible. ¿Usted pensó en eso? ¿Sabe lo que es estar con los que no creen? ¿Y usted creen
Y usted con creer, pero no creerle a Dios. Usted puede, el creyente, vuelvo a repetirlo, puede creer en Dios. Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Cuando usted le empieza a enseñar la palabra, cómo debería de ser su fe, le quiere dar forma a la fe, no quiere, resiste el creerle a Dios. ¿De qué manera podemos creerle a Dios? Lo que está escrito, lo que Dios dijo y está escrito. Amén, hermanos, que Dios nos ayude a evitar ese trágico final. Y si Dios decide, hermanos, siempre escuchamos que esto, hermano, cuando Dios decide lo contrario, siempre usted habrá escuchado esto, ¿no? Dios, la obediencia trae bendición. ¿Sí? ¿Lo escuchamos alguna vez o no? Claro que todos lo escuchamos. La obediencia trae bendición. Todos sabemos eso. Y es verdad. Pero si Dios decide, ¿ha pensado usted? Decide no manifestarle nada en la obediencia. Cuando estamos diciendo que la obediencia trae bendición, usted está diciendo que portándose bien, en otras palabras, haciendo las cosas bien, usted va a empezar a ver la mano de Dios abriéndole puertas con respuestas. ¿Sí o no? Estamos queriendo decir eso, ¿no? Amén. Y si Dios decide lo contrario, este punto se podría llamar así: cuando en la obediencia no aparece la bendición. Mi Dios, qué problema. Hay que tener las raíces bien firmes. Cuando estamos en la obediencia, cuando estamos en la desobediencia y no aparece la bendición, es una cosa. Es bien fácil saber por qué Dios no te bendice. Pero cuando Dios no te bendice y tú estás en la obediencia, ¿será que hay momentos así en la vida? Cuando la obediencia no aparece la bendición. Hay un grado que podemos experimentar que yo llamo el grado más alto de la tentación a la incredulidad. Porque la incredulidad primero viene como una tentación, ¿sí o no? Para que nosotros, si podemos, vendrá siempre como una tentación. ¿Para qué vas a orar? Por ejemplo, vamos a escuchar nuestro corazón. Por ejemplo, se me ocurre, ¿para qué vas a orar si Dios no te oye? ¿Para qué vas a orar con ese asunto si hace 10 años que venís orando y Dios no te responde? ¿Qué tiene que hacer usted? Y la tentación está, sí es cierto, ¿sí? ¿Para qué me voy a poner a mirar el celular? Voy a dejar de buscar a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando en la obediencia tenemos que orar. Amén. Sí. Orad en todo tiempo, dice la Biblia. Cuando nosotros oramos en todo tiempo y no aparece la bendición, ¿qué pasará? Estamos experimentando lo que yo llamo el punto más alto de la tentación a la incredulidad, donde Dios permite muchas veces que Satanás intensifique el ataque en nuestro corazón hacia la incredulidad. ¿Cristo fue tentado en todo? La Biblia dice que Cristo, nuestro Señor, fue tentado en todo. Si dice que fue tentado en todo, ¿habrá sido tentado a entrar en el camino de la incredulidad? Yo no digo que sea. Repito, jamás podré decir eso, como lo dijo el hijo de un famoso cantante. Dice que Jesús en la cruz se volvió ateo. Eso es una herejía de las más terribles. Yo digo que quizás yo puedo ver en este cuadro cuando el Señor dice Eloi, Eloi, lama sabactani, significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás, si fue tentado en todo el Señor, quizás era una invitación ahí en su corazón y en su mente hacia la incredulidad, quizás. Pero Él, dice la Biblia, que ganó todas las victorias por nosotros y para nosotros, amén. Amén. También fue tentado en todo, pero sin pecado, no pecó. Pero en esas palabras yo puedo ver algunos rasgos de pensamientos, de sentirse desamparado. ¿Por qué el Señor se sentía desamparado?
Era la primera vez que él se separaba del Padre, porque cuando Jesús se identifica con nuestros pecados, el Padre no puede tener comunión con el pecado. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Él no pecó, pero no conoció ni pecado. Pero por nosotros lo hizo pecado. Y era la primera vez que Jesús se separaba del Padre. Por eso experimentó algo que nunca había experimentado. Por eso esas palabras, que pueden ser entendidas de alguna forma como algún síntoma, no digo que sea, digo que quizás pueden haber sido un síntoma de una invitación a entrar en la incredulidad. Porque ¿qué es lo que había dicho Jesús el contexto? El diablo sabe lo que nosotros a veces sostenemos y luego viene la prueba. Jesús ha dicho en un contexto en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. ¿Por qué no le había dejado solo nunca el Padre? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y ahora yo estoy planteándote este contexto. Jesús hizo siempre lo que le agrada. Amén. En el huerto de Getsemaní tuvo una lucha. Si puedes, pasa dime esta copa, pero hágase tu voluntad. Gloria a Dios que triunfó la voluntad del Padre. Amén. Jesús tenía su voluntad personal, propia, individual. Si puede, pasa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Y escogió la voluntad del Padre. Él había venido para hacer la voluntad del Padre, gloria a Dios. Pero él tuvo su momento de Getsemaní. Y en la obediencia de Getsemaní, que tú puedes decir que ahora en la cruz él iba a sentirse totalmente acompañado. Porque ya había dicho en el contexto, el Padre siempre está conmigo, nunca me ha dejado solo. Y ahora él se siente solo. Pero gloria a Dios, porque la historia no termina ahí. Jesús termina diciendo, venció la incredulidad también por nosotros, hermano. Amén. Porque él sabía que nosotros podíamos volvernos incrédulos o podía nacer en nuestro corazón algún rasgo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Y no digo que Jesús se volvió incrédulo ni que entró en el camino de la incredulidad. Digo que quizás pudo haber algunos rasgos porque él estaba experimentando. Es una cosa diferente a la nuestra. Él estaba experimentando la separación con el Padre que nunca había tenido lugar. Porque se identificó con nuestro pecado. Entonces Cristo vence por nosotros porque dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Y expiró. Gloria a Dios. Siguió confiando y sintiendo y percibiéndose por fe misma como hombre que Dios estaba con él. Amén. Que Dios nos ayude. Pero nosotros, cuando llegamos a ese punto máximo de intensidad de la tentación a la incredulidad, del ataque a las tinieblas, y estamos haciendo las cosas como quien dice bien, y Dios, al contrario de lo que pensamos, estamos en obediencia, el Señor me va a bendecir, estoy esperando esta bendición, y Dios interrumpe toda evidencia. ¿Y ahí? ¿Será que no hay esos contextos en la vida espiritual? Hermanos, esa sí que es brava. Y Apocalipsis 21:7 dice el Señor, por eso el Señor Jesucristo en Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere, Jesús venció por nosotros. Amén. Pero acá dice que nosotros tenemos cosas que vencer. Y una de ellas, ¿cuál es? Esta mañana. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cristo venció por nosotros, pero acá dice que nosotros tenemos que vencer. Estamos hablando de la incredulidad. Y en el 21:8, el versículo siguiente, dice, ¿qué cosas tenemos que vencer? Los cobardes, pero los cobardes. La cobardía tenemos que vencer. Amén. La segunda cosa que aparece ahí dice que es los incrédulos. Ya no se trata de pecadores, simplemente incrédulos. ¿Dónde estarán?
los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús está diciendo eso. Hay que vencer la incredulidad. Amén. Allí aparece la incredulidad. Hay que vencer la incredulidad. A los que están en la fornicación, tienen que vencer la fornicación. Se puede en Cristo. ¿Podemos decir amén? Amén. Pero son jóvenes, están quemando etapas, ahí alimentan la incredulidad a la palabra de Dios. Si está en fornicación, que se vaya al infierno es una decisión de la persona, pero que se vaya sabiendo que si está en fornicación no tiene perdón, porque lo que Dios ha dicho y está escrito es verdad. Amén. Y su palabra no cambia, es inmutable. Gloria a Dios. Y no es nosotros para editar la Biblia como lo están haciendo ahora. Eligiendo alguna cosa, esto es de Dios, esto yo creo que es opinión de Pablo, esto es de la cultura de aquel tiempo, esto no es de la cultura. Toda, digo conmigo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto es útil de utilidad y cuánto es de inspiración en la Biblia? Toda la Escritura. Están sacando la Escritura, le están cortando, le están diluyendo parte de la verdad para hacerla más atractiva. No lo vamos a hacer nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo tengo que vencer la incredulidad. Vencer la incredulidad es un caminar o continuar caminando sin ver nada a veces, incluso cuando no veo nada. Amén. Incluso cuando el caminar mío se pone más oscuro. ¿Cuándo está más cerca de la mañana? Cuando está más cerca del clarear de la mañana, ¿qué se pone? Es el lugar más oscuro, hermanos. Y a veces Satanás juega con eso nosotros. Mirá cómo estás orando, estás escuchando la palabra. Mirá cómo se pone tu situación en tu casa. Mirá cómo se pone peor. Pero muchas veces justamente es cuando se pone peor, parece que no hay evidencia. Dios guarda silencio, Dios decide guardar silencio en nuestra obediencia. No hay manifestación de poder, de ayuda de Dios, de intervención divina. Pero justamente cuando estamos más cerca de la victoria muchas veces. Gloria a Dios. Dios probando que podamos vencer la incredulidad, hermano. No me guío por lo que veo, sino por lo que creo. No importa lo que pase exteriormente, yo me guío por las convicciones de la palabra de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Caminar y vencer la incredulidad es sostener el ritmo de nuestra carrera sin ver nada incluso. Vencer la incredulidad es seguir confiando en Dios aún si Él apaga la luz. ¿Cuánto podemos ir amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Estaba trabajando en mi horticultura y Dios apagó la luz. Y empecé, el creyente puede prosperar, Dios lo va a prosperar si está en obediencia. Lo normal es que te prospere, ¿sí o no? Es normal que Dios te prospere, que Dios te bendiga. Mi Dios, cómo duele, hermanos, pasar el juicio de los hermanos y aún de un pastor, tildándote como incrédulo, tildándote como pecador, cuando tú no entiendes por qué Dios apaga la luz en obediencia. Mis plantaciones se empezaron a apestar. Venía una tormenta, venía a 200 kilómetros y venía derecho para mi rancho del invernáculo. A nadie le arrancaba nada, a mí me arrancaba de a 2 invernáculos. Y venir a la iglesia buscando consuelo y buscando luz de Dios. Señor, estoy haciendo las cosas bien, ¿qué está mal en mi vida? Y el diablo hablando a mi corazón y el mundo espiritual maligno atacando, aprovechando la oportunidad para fomentar la incredulidad, diciéndome, ¿de qué te sirve servir a Dios? Mirá cómo te va. Y venir hermanos diciéndote cómo se debe prosperar en la vida, y yo con ganas de decirle, vení acá a trabajar conmigo y vas a ver que las pestes aparecen y no puedes hacer nada, escapan de tu control. Y venir a la iglesia buscando una palabra de aliento y ver a mi pastor, al que era mi pastor, decir, muchos que predican del poder de Dios, pero ahí están. Y no había mucho para elegir, era solo alguien que trabajaba en la horticultura.
Ahí están con sus plantaciones, apestándose. Y yo llorar en el banco de atrás, diciendo, mira cómo me hace juicio. Que mi vida estaba mal, que estaba desalineada. No, hoy era para eso también que Dios permitía esos momentos de ataque a la incredulidad. Era para fomentar en mí el poder enseñar con autoridad, hermanos. Hay momentos que Dios apaga la luz. Momentos que el invernáculo, mi plantación estaba perfecto y a la media hora todo triste. Y justo era el momento de ir a la oración con mis jóvenes que Dios me había designado. Y sentarme a llorar al lado del invernáculo y digo, pero ¿qué pasa, Dios, que tú no me bendices? Estoy en obediencia, estoy sirviéndote. Y escuchar a Dios hablando a mi corazón, ¿vas a seguir confiando en mí? Sí, pero mira lo que veo. ¿Tú te guías por lo que ves o por lo que crees? ¿Cuántos días Dios está con nosotros? Es fácil decirlo. No es tan fácil creerlo cuando Dios apaga la luz. Puede que los tiempos que vengan para adelante son tiempos donde va a apagar la luz de muchos creyentes que seguían por las evidencias, seguían por las bendiciones externas. Nadie se acuerda de Lázaro. No se predica mucho de Lázaro. ¿Lázaro era creyente? Hola. Jesús le presenta a Lázaro y a un rico. ¿Cómo estaba Lázaro? Tenía bendiciones eternas, tenía evidencias externas de que Dios estaba con él, enfermo, era mendigo, estaba solo, ¿con la compañía de quiénes? De los perros. No se sanaba. ¿Podía Dios haberlo sanado? ¿Podía Dios haberlo bendecido? ¿Podía Dios haberle dado compañía? ¿Quién aparentemente estaría bendecido? Yo le preguntaba a un pastor el otro día, digo, ¿qué lugar le asignaríamos hoy los pastores a Lázaro? ¿Qué lugar le asignaríamos? Dígame. El infierno. Pero la Biblia corre el velo. No somos de los creyentes que se guían por lo que ven. Y hay un montón de creyentes, esperemos que no estemos nosotros allí, guiándose por las señales, por los milagros, por las maravillas, por la evidencia de Dios. A veces Dios deja de dar evidencia. ¿Qué lugar le asignaríamos a Lázaro? Sin embargo, Dios corre el velo del reino de la ultratumba y Jesús dice que el que estaba en el seno de Abraham era Lázaro. Y el que estaba en el infierno supuestamente bendecido, ¿conocía algo de la luz de Dios aquel hombre, el rico? Sí. Sí, claro que sí. Porque él pedía que lo dejara venir a este mundo para que avisarle a los hermanos que lo que él no había prestado atención realmente existía. Si Dios apaga la luz, comienza a no guiarte por las evidencias externas, porque según de Corintios, si no mal recuerdo, 5, dice que no somos los que andamos, que nosotros andamos por fe, por lo que creemos y no por lo que vemos, no por vista. Amén, hermanos. Y el mundo cristiano de hoy, actualizado, se guía a exactamente muchas vidas y corazones con incredulidad, se guían por lo que ven y no por lo que creen. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Hoy se fomenta la incredulidad desde el púlpito, hermanos. Del típico común mensaje de recibe tu milagro, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si no recibes tu milagro? ¿Cuánta gente que no recibe su milagro y después se la agarra con Dios, ¿sí o no? ¿Le están enseñando qué cosa? ¿Dios hace milagros? Amén. Sí, pero eso está reservado a su soberanía. Y cuando Dios decide no hacerlo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cierta vez fui a predicarle a un familiar que se estaba muriendo y nos dejó predicarle hasta cierto punto y luego me dijo, hasta aquí. Yo ya hablé con Dios. Y yo entendí cuál era el mensaje. ¿Qué es lo que voy a hablar con Dios? Si Dios Eso es lo que me quiso decir. Si Dios lo sanaba, él lo servía y creía en él. Si Dios no lo sanaba, él no creía en él. ¿Quién perdió?
¿Quién perdió, hermanos, en mantenerse en ese estado de incredulidad? Se fue, hermanos, sufriendo lo indescriptible. ¿Quién habla de la fe de Noé hoy, hermanos? ¿Quién habla de la fe de Noé y la ve como exitosa? Un periodo larguísimo, más o menos 100, 120 años, predicando a una multitud de personas. La Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. ¿Cuántos creyeron en él? Porque si se hubieran convertido miles, algunos tildan el éxito delante de Dios en la cantidad, ¿sí o no? Seguían por lo que... Si pasan en una iglesia y ven poca gente, ¿qué dicen? Casi siempre asocian la cantidad por lo que ven, por lo que creen. ¿Cómo asociarían hoy, en los días de nuestros días, hoy la vida de Noé? ¿Exitoso o fracasado? Contésteme, hermano. Un fracasado, claro. Un fracasado. Estamos derribando mitos, estamos derribando argumentos. Dice la Biblia que la palabra de Dios derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Estamos derribando juntos. Necesito que usted me diga, así es. Así es. La fe de Noé, sin embargo, ¿qué hizo? Afectó al mundo entero, ¿sí o no? Dice que por la fe de Noé, el mundo fue condenado. Qué tremendo. Isaías 53, cuando exclama, ¿Dios había apagado la luz en Isaías? Sí, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, Isaías, ¿es un hombre de fe o es un hombre de incredulidad? De fe. Él venció la incredulidad, porque él quería también, ¿qué quería? Cantidad. Él veía que nadie quería el mensaje que él tenía. Pero Isaías lo venció. Estamos mirando gente que venció la incredulidad. Amén. ¿Algún momento de duda? ¿Algún momento de incertidumbre? Nos va a llegar, pero tenemos que vencer. Amén. Llevando cautivo, dice la Biblia, todo pensamiento a obediencia a la palabra de Dios, a Cristo. ¿Habrá tenido ganas de tirar con todo Isaías cuando él decía eso? Por supuesto que sí. Pero ellos vencieron la incredulidad. Hoy, sin embargo, se alimenta la incredulidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No fue ese el evangelio que Satanás le incitó a obrar en Cristo? Un evangelio que muestre, ¿sí? Sin embargo, Cristo, ¿cuál fue el evangelio que le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Escrito está. No seguía por las evidencias, pero ese es el evangelio que Satanás ha incentivado en este tiempo y ha puesto mucho énfasis y en carrera en la boca de muchos predicadores de hoy. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, ver. Vamos. Esa es la propuesta que Satanás le hizo a Jesús. Vamos, hacé o provocar que Dios se manifieste para confirmar que eres hijo de Dios. Él no necesitaba confirmar. Él sabía que era hijo de Dios. ¿Lo crean los hombres o no? Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. No necesitaba mostrar nada. Lo hacía por misericordia, pero no necesitaba mostrar evidencia para reconocerse como el Hijo de Dios. ¿Dónde estaba o residía la confianza en el Padre? No estaba en la evidencia, sino simplemente en lo que estaba escrito. Se guiaba por lo que está escrito. Hoy la gente quiere las evidencias de la fe. Y así le enseña a la gente. Vas a recibir tu milagro, Dios va a intervenir en tu familia. ¿Y si no lo hace? Todo va a cambiar. ¿Y si no cambia? ¿Y si Dios decide que el cambio venga más adelante? ¿Y si decretas? Tú tienes derecho. Yo he escuchado eso también. Tú tienes derecho. Hay una canción que decía, tú tienes derecho a ser feliz.
Y es peligroso ese asunto, ¿no? Porque la Biblia dice que los justos tendrán muchas tribulaciones. Muchas son las aflicciones E identifica más con la tristeza. Dice que los justos, así será el caminar de los justos. Yo que hay un evangelio distorsionado, muy sutilmente por Satanás. Venía Cristo y vas a ser feliz. Todo va a cambiar. A veces no siempre es así. Dios es soberano. Amén. Algunos sí y otros no. ¿Recuerdan cómo irán los que van sembrando la preciosa simiente? Llorando. ¿No es riendo? Volverán. Volverán con alegría y regocijo trayendo sus gavillas. Pero ¿cómo irán? Sembrando y llorando. La presencia de Dios. Disfruta de la presencia. Sí, gloria a Dios por la presencia de Dios. Pero a veces no se percibe. No te acostumbres. Elías se acostumbraba a la presencia de Dios y era del torbellino y era del fuego. Pero dice que pasó el torbellino, pasó el fuego y no estaba allí. Estaba en un silbo apacible. Allí también estaba la presencia de Dios. Amén. Siente el fuego, la presencia de Dios, hermano. Y seguían por lo que sienten. No por lo que la Biblia dice. ¿Están editando la Biblia, hermanos? El vivir del justo es creerle a Dios. Si Él lo dijo y está escrito, vuelvo a repetirle, lo tengo que creer, lo creo. Aún a pesar de falta de evidencia externa. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Elías estaba viviendo una situación particular, Elías. Y yo me identificaba con Elías, ¿no? Una linda situación. Elías dice que en el lugar donde estaba, en la tierra donde estaba Elías, dice que de repente sobrevino una gran sequía. Y dice que Elías tenía un arroyo. Dios lo llevó a un arroyo. El arroyo de Kerit, algo así. Y estaba feliz Elías porque tenía agua. ¿El ser humano puede resistir con agua? Sí. Pero Dios le enviaba también, ¿qué cosa? ¿Qué le enviaba? Carne. Asado. Porque él lo asaba. Eso, sáquelo con peine fino. Asado, carne, que le traían los cuervos y agua. ¿Qué? Pero bien de bien, ¿no? ¿Bendecido o no? Imagínense, una sequía, se había terminado todo lo que era provisión en la vuelta. Y el siervo de Dios, Elías, un precioso siervo de Dios, en ese contexto, feliz. Yo me imagino feliz haciendo el asadito, tengo el asadito ahí en la parrilla, y tengo el agua. Me da sed, agua. Y carne. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pero qué pasó? Se secó el arroyo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Dios no le puede mandar un canal de agua ahí, del cielo? ¿Por qué no puede golpear como la peña allá, golpeaba la peña y va a salir agua, Moisés? ¿Por qué no pudo hacer ese milagro? Porque Dios es soberano. Y en vez de un hombre de la obediencia, un profeta de Dios con todas las letras, en vez de recibir, entre comillas, bendición, supuestamente que recibe. Dice, pero ¿qué pasó acá? ¿Me quedé sin agua ahora? ¿Y ahora? Dice, ¿Qué dirían los creyentes de hoy? Si Dios te cierra una puerta, yo mismo lo he dicho, hermano, si Dios te cierra una puerta chica, te va a abrir una puerta más grande. Y la persona se imagina que si está peleando con los chiquitos, ahora que viene la lotería de Dios, viene el 5 de oro de Dios, que algo va a pasar y que Dios le va a mandar un montón de plata ya, que un rico va a pagar por la casa y le va... ¿Qué sé yo? Vuela la imaginación de la persona. Eso le pudo haber pasado a Elías también. Pero Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón. Allí tengo una viuda. No era pobre, recontra pobre. Y he dado órdenes. No lo llevó a un lugar rico. ¿Tendría Dios otro lugar? Sí. Aparentemente Elías decía, pero salgo de una que estaba bien. Y en vez de llevarme estoy en obediencia, en vez de llevarme a un lugar de bendición, ahora me lleva para una viuda que está preparándose una ramita para preparar lo poco que tenía de harina para morirse.
Va a comer ella y su hijo, no tenía más nada para comer. Mirá dónde Dios me trajo. Igualito que un pastor que yo predicaba, que escuchaba en Argentina. Dice, abrí la heladera, porque era así. Abrí la heladera y ahí vos vas a ver si estás bendecido por Dios. Yo abro la heladera y la heladera está repleta. Ahí está la bendición de Dios. Así que la bendición de él la vinculaba con una heladera llena. Y yo pregunto, ¿y cuando la heladera está vacía? ¿Qué harás? ¿Quién va a fomentar la incredulidad? ¿Qué está fomentando ese pastor? Dígame, ¿qué está fomentando? La abundancia. Pero ¿qué diríamos de Pablo? ¿Qué diríamos de Pablo? ¿Por qué no se predica más de Pablo? Se predica de la abundancia. ¿Por qué no se presentamos más a un Dios que también a veces permite la escasez? Dios dice que nos da las cosas en abundancia y para que las disfrutemos. ¿Sí o no? Amén. Pero pregúntele a Pablo, ¿qué más usado un instrumento de Dios en las manos de Dios que el apóstol Pablo? Después de Jesucristo no hay otra persona, un personaje más usado por Dios, que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y le estoy pegando a usted y a mí, que somos una manga de mal agradecidos con Dios, de ingratos con Dios, que tenemos en abundancia y estamos siempre quejándonos. Menos pude comprar lo que yo quería. Señor, por favor, ¿me puedes bendecir? Estamos navegando en la bendición. Y el apóstol Pablo navegaba en la obediencia a Dios, en el servicio a Dios. Sin embargo, Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en la... ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí que Dios puede permitir momentos de ¿qué? Amén. Y en el momento de la escasez, ¿cómo estaba Pablo? Igualito que los creyentes de hoy. ¿Cómo estaba? ¿He aprendido a qué? No, contentarme. Cuando estaba en la escasez estaba contento. Cuando estaba en la abundancia, ¿cómo estaba? Contento. ¿Hay incredulidad en nuestro corazón, iglesia? ¿Podemos respetar la palabra de Dios? ¿La soberanía de Dios? Amén. Si viene una crisis, ¿cuántos creyentes se van a ser arrastrados por la incredulidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Fueron preparados para la abundancia. Fueron preparados para la bendición. Fueron preparados para la heladera llena. Pero no fueron preparados para vencer la incredulidad que Dios puede permitir. Amén. Amén. Vamos a prepararnos nosotros. Amén. Miren lo que dice Hebreos. Siempre se predica el libro de los héroes de la fe, ¿no? Allí están toda la galería de los héroes de la fe, se les llama Hebreos 11, ¿no? Y vemos que algunos apagaron fuegos impetuosos. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Cerraron boca de leones, está hablando de Daniel. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Posiblemente se esté hablando de Sansón, no sé. Y ahí vamos. Hicieron milagros. Las mujeres resurgieron a sus muertos en resurrección, dice. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿por qué no se predica también esto? Hebreos 11, del 35 al 39. Algunos fueron atormentados, sufrieron vituperios. No estoy escuchando, vio que no estoy escuchando ningún amén. Lo preparé para que dijera amén allá, pero usted ahora no está diciendo amén. Incredulidad, no conocer a Dios, no conocer su palabra. Le estoy enseñando para que usted venza la incredulidad. Amén. No estoy anunciándole que va a pasar esto. Quede tranquilo que no se va a morir. Está con un estado de salud rojito, bien sonrojito las mejillas, los cachetes. Para mí destila salud. Pero dice, fueron vituperios, deshonrados, quiere decir la palabra vituperios, apedreados, aserrados. Está hablando posiblemente de Isaías, que fue cortado por la mitad, una sierra. Se entiende que la historia dice que Isaías aparentemente murió de esa manera.
¿Qué dirían hoy? Escuche ahora, prepárese para escuchar ahora para nuestro mundo evangélico actual si no hay incredulidad. Dios quiere hacerte rico, ¿qué más? Dios abrió un portal, este 2025, Dios abrirá un portal de abundancia. Y el pueblo que dice, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Luego viene la ofrenda, ¿no? Sí, claro, yo te abro un portal por la fe, para la ignorancia tuya, y luego tú me traes la ofrenda a mí. El que abre el portal para él mismo, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién es el que va a ser más bendecido? Bueno, el que está abriendo este portal, nada es gratis acá en la vida. Pero fijémonos, apedreados, aserrados, pobres, angustiados, maltratados, en cuevas, te quejas de tu rancho, en montes, en cavernas. ¿Qué tal si Dios apaga la luz? ¿Nos volveremos incrédulos? ¿O Dios nos está enseñando para lo que Él puede permitir? Amén. Yo veo en esa gente, en Hebreos 11, 35 al 39, para el que quiera corroborar, este está mintiendo. Nunca se predica eso. Siempre se habla de los primeros. Apagaron viento impetuoso, hicieron huir ejército extranjero, bla, 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 bla. La victoria de Daniel, hermano, entró en el horno. Incluso cuando entró en el horno, Daniel va antes de entrar en el horno, o los amigos de Daniel, no recuerdo bien, pero antes de entrar en el horno, Daniel o los amigos de Daniel dijeron, sepa, oh Dios, que Dios puede librarnos de este horno de fuego. Amén. Sepa, oh Rey, que Dios puede librarnos. Pero luego dice algo, ¿qué dice? Pero si no. ¡Y si no! ¿Habían vencido la incredulidad? Amén. Dios no está obligado a nada. Dios es soberano, hace como quiere, con quien quiere, de la forma que Él quiere, cuando Él quiere. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, Jehová hace todo lo que Él quiere. Y yo te estoy preparando, quizás para los tiempos que vienen de adelante. Ah, pero es un pastor, pobre pastor ese que te prepara para lo malo. Te estoy preparando para lo bueno. Amén. Venciendo la incredulidad, la cual muchísimos en los últimos días van a ser arrastrados por la incredulidad. El amor de muchos se enfriará a causa del aumento de la maldad. Yo veo gente en Hebreos del 11, del 35 al 39, gente sin ninguna indicio de incredulidad. ¿Podemos decir amén? Amén. Ya aprendimos de Lázaro. Por eso 2 Corintios 5, 7 dice que andemos por fe y no por vista. Significa seguir confiando en Dios, aun cuando signifique que los creyentes vivamos con una perspectiva de la eternidad, no de esta realidad temporal, sino de otra realidad espiritual. Amén. Seguir confiando en Dios es andar por fe y no por vista. Andar por fe es no demandar ver ni resultados y sin importar, hermanos, lo que yo siento, sin importarme por mi condición actual, si es negativa o muy negativa o contradictoria, o mi realidad contradictoria, no importa, no nos guiemos por lo que vemos, sino por lo que creemos. ¿Podemos decir amén? Eso es vencer la incredulidad. Vencer la incredulidad es seguir confiando en Dios, aun si Dios apaga la luz. Amén. Amén. Porque si Dios apaga la luz, es para una enseñanza. Amén. Amén. No te preguntes por qué a mí, sino para qué. Gloria a Dios.
¿Aprendimos algo de la incredulidad esta mañana? Amén. Nos ponemos de pie. La Biblia dice que el que esconde pecados, no me sale la palabra ahora, me está escapando la palabra. El que encubre pecados, gracias. El que encubre pecado no prosperará. ¿Has visto algo, indicio de incredulidad en tu vida? Amén. Vamos a pedirle perdón a Dios porque dice: el que confiesa pecados, esa parte alcanza misericordia, pero dice: el que encubre pecado no prosperará. Vamos a confesar el pecado de incredulidad y pedirle al Señor que su Espíritu Santo ahora, hemos sido enseñados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios para vencer la incredulidad. El que venciere, amén, hermanos, somos llamados a vencer la incredulidad. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Y qué es lo que tenemos que vencer? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, vamos a vencer la incredulidad esta mañana. Amén. Por fe. Señor, gracias. Diga conmigo, por favor. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña a vencer cualquier indicio de incredulidad que en mi corazón malo pueda haber, Señor, para el día de mañana o un tiempo más adelante quizás pueda apartarme o quiera apartarme de ti, oh Dios vivo. Señor, ayúdame a guardar esta palabra, porque lo que son un corazón incrédulo, Señor, dice que el diablo viene y le roba la palabra, pero el enemigo roba la palabra cuando se menosprecia la palabra, cuando no se le da la importancia de Dios a tu palabra. Señor, gracias por esta bendición de enseñarnos de la incredulidad. Señor, ayúdanos a ser de esos que están en ese grupo, de vencer la incredulidad. En el nombre de Jesús, creerte, no solamente creer en Dios, sino creerte a ti, oh Padre, todo lo que tu palabra está escrito. Y decimos juntos en el nombre de Jesús: si Dios lo dijo y está escrito, lo creo, en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo también, por favor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Gracias. Saludos, hermano. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga.